Arratsaldeon eta ongi etorri. Gracias por venir otro martes hasta aquí. No sé por qué, pero todos los martes nos toca con lluvia, ¿eh? Arrancamos con la sesión de abril del Palo de Eratóstenes. Bueno, yo soy Virginia, mi compañero Eduardo, y hoy tenemos de invitada a Silvia Bonoli del DIPC, Donostia International Physics Center, que nos va a hablar de agujeros negros, ¿vale? Entonces, bueno, como hay mucho de lo que hablar, la sección de noticias va a ser prácticamente agujeros negros y la imagen del mes, la tenemos aquí ahora mismo, es el cometa este que tenemos visible ahora al atardecer, el cometa 12P Pons-Brooks, que nos queda poquito tiempo para verlo porque ya se nos va a ir hacia el hemisferio sur, pero bueno, tenemos aquí una foto que ha conseguido una conocida mía, que nos parece que es muy buena foto y que nos va a comentar ahora mismo Eduardo. Así que arrancamos ya con la sesión de hoy, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues es una foto excelente de este cometa. Está obtenida el 12 de marzo, hace ya un poco de tiempo. En esta época el cometa no era tan brillante como está ahora, pero estaba muy cerca del norte, entonces podías hacer exposiciones muy largas, que es lo que han aprovechado aquí este equipo de Alicia y Vicent. Trabajan con un telescopio de la Universidad de Valencia, son astrofotógrafos muy experimentados. Ahí tenéis la cuenta de Instagram, es Ali Pegaso, la cuenta de Alicia, y bueno, hay maravillas en esa cuenta. Utilizan un telescopio de 300 milímetros de diámetro y una relación focal de 3,8, bastante luminoso, lo que es perfecto para este tipo de astrofotografía, pues para nebulosas, para cometas. Y bueno, han obtenido resultado muy bueno. Una cámara monocromática, he utilizado los 4 filtros de banda ancha que se utilizan normalmente para fotografía de color, luminancia, rojo, verde y azul. ¡Ay! Pues casi mejor, sí. Me lo he pasado yo, me lo he pasado yo y bueno, en fin. Ahí está el telescopio, gracias. Lo que estaba contando en la cuenta de Instagram y todo esto, bueno, todo lo que he dicho hasta ahora. Y la imagen, que es lo más importante. Estaba diciendo, bueno, un telescopio que es ideal para este tipo de astrofotografía de campo ancho, que requiere, bueno, y que es bastante luminoso. Estas dos personas, además, Alicia y Vincent, son especialistas en procesado de imágenes, hacen cursos de PixInsight. Entonces, seguramente este es el mejor procesado que se podía obtener para este cometa. Si nos fijamos, se ven huellas de las estrellas del fondo y tienen algo de color. Esto es un efecto del procesado. Se han extraído bastante las estrellas de fondo, pero ha quedado una especie de halo en los 3 colores que han trabajado en los 3 filtros sucesivos, ¿no? Y esto es que han hecho seguimiento centrándose en el núcleo del cometa y bueno, mientras estaban haciendo la toma, supongo que de bastantes horas, pues el cometa se ha desplazado respecto a las estrellas de fondo. Se ve un detalle inmenso de la cola. Bueno, recordamos que la cola no es una cola cinética, no es material que quede detrás del cometa, sino que es plasma, es material ionizado que procede del cometa y que es arrastrado por el viento solar. O sea, toda esa materia está siguiendo las líneas del viento solar deformadas por la trayectoria del cometa. Eso es súper bonito. Y bueno, se ven todos esos detalles ahí nebulosos. Y bueno, igual no lo veréis, pero si se observando en detalle el núcleo del cometa, alrededor hay como estructuras en forma de espiral debidas posiblemente al giro, a la rotación del núcleo del cometa. Una imagen magnífica. El equipo este, bueno, es un equipo... Bueno, si queréis que detalles me preguntáis luego. Solo voy a decir que cuesta como un coche de lujo. Bueno, como un coche de gama alta, de lujo no, un coche de gama alta nuevo. Esto, o sea, en Aranzadi nos podemos permitir los tornillos de repuesto con un poco de suerte. Yo alucino los telescopios que tiene la gente. Bueno, esta montura es una maravilla y el telescopio es otra maravilla. La cámara no está, la cámara se pone en el foco ese de atrás que se llama foco Cassegrain. También es una maravilla, todo es una maravilla. Aquí hasta el pilar, que es, o sea, esta montura puede ser azimutal, pero tiene un pilar inclinado que la convierte en ecuatorial. Yo quiero 3 de estos. Bueno. Y bueno, no sé, ¿tenéis alguna pregunta respecto a esto o seguimos? Vale. Tenemos una pregunta para Silvia. La verdad que, bueno, es la primera vez que ponemos una astrofoto de una astrofotógrafa
Entonces, bueno, sí es verdad que en astronomía y en las ciencias físicas en general el número de mujeres es muy pequeño. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? A ver, bueno, antes de todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia ha cambiado mucho a lo largo de los años y de los lugares donde he vivido. He reflexionado sobre este tema varias veces, porque bueno, es un tema recurrente también en la carrera y bueno, también hablando con la gente es un tema que sale muy a menudo, ¿no? También el esfuerzo de aumentar lo que es el porcentaje de mujeres en la ciencia, claro, es una labor que nos preocupa mucho. Entonces, en mi experiencia, no he sufrido mucho lo que ha sido las primeras etapas tanto de la educación como tanto primarias de colegio, en la universidad tampoco. He vivido en un entorno donde nunca he cuestionado el hecho de que por ser mujer no podía hacer algo. Y de esto me doy cuenta ahora que he sido de alguna manera afortunada, porque eso no es común. Y de eso me he dado cuenta quizás por primera vez cuando he ido a Alemania a hacer el doctorado. Alemania, bueno, es un referente para muchas cosas, pero para muchas cosas también está por detrás. Y una de estas es lo que es la participación de las mujeres en la ciencia. Y me acuerdo un día ir a la universidad por hacer algún papeleo, estaba haciendo el doctorado ahí, y con una chica que trabajaba en la universidad, digo, sí, es que estoy dentro del doctorado en el programa de física. Y me mira y dice, pero eso no es de hombre. Y yo digo, ¿cómo puede ser alguien de la universidad que me haga una pregunta así? Y ahí ha sido, y luego me he dado cuenta que, bueno, en la sociedad alemana todavía cuesta un poco, ¿no? Comparado, por ejemplo, a la italiana o a la española, yo soy italiana. Luego tengo mi teoría al respecto, que igual no sé si puede ser verdad o no. Desde mi percepción es que, por lo menos hablo en Italia, ser profesor de universidad sí es algo de prestigio, o profesor en el colegio, así, es algo de prestigio, pero no tanto de prestigio como en Alemania. Entonces, igual por eso, las mujeres sí que las han dejado hacerlo, pero en Alemania, como hasta es algo de verdad muy prestigioso, por eso se ha quedado hasta ahora como algo de un poco de élite, ¿no? Y entonces más cerrado a los hombres históricamente. Ahora se está cambiando las cosas, por supuesto. Pero bueno, eso ha sido, yo creo que desde mi experiencia el cambio más grande, sin duda el choque más fuerte ha sido, y cuando me he vuelto de verdad feminista, ha sido cuando he tenido hijos. Ese ha sido el cambio más fuerte, donde de verdad me he dado cuenta que las expectativas eran diferentes a expectativas sobre mí que sobre mi pareja. Y eso ha sido, yo creo, cuando uno tiene hijos, y eso también se demuestra en la estadística. Ahora en las universidades hay un porcentaje alto de mujeres. Cuando el porcentaje cala es cuando se va ya a edades más avanzadas, que hay que conciliar la vida personal con el trabajo. Bueno, Virginia, tú conoces tienes contacto con Alicia, ¿no? Porque pertenecéis las dos a redes de astrónomas. Cuéntanos un poco cómo es todo esto. Bueno, yo a Alicia le conocí sobre todo por redes sociales. En redes sociales, pues obviamente las que andamos en redes sociales nos movemos sobre todo con temas de astronomía en nuestra área. Entonces, bueno, pues nos coincidimos pues, por temas de astronomía y bueno, pues compartíamos información, noticias, fotos que sacábamos y demás, y la conocí a partir de ahí. Después, desde la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, se creó un grupo de mujeres astrónomas, volvimos a coincidir dentro de ese grupo, entonces ya empezamos a tener un poco más de relación y bueno, pues sí que hemos coincidido en varias cosas en común y demás, pero bueno, sí destaco que en el grupo este de mujeres astrónomas, para ser un grupo a nivel estatal, somos muy pocas. Yo creo que ahora andamos por unas 80 o algo así, y eso que últimamente ha subido bastante el número. Pero sí, o sea, son un grupo de mujeres que están en alguna asociación astronómica, mujeres federadas de la federación, y como os digo, muy poquitas. Ahora andamos por las 80 a nivel estatal. Entonces,
Es un tema que gusta mucho. Yo creo que preguntas prácticamente a casi todas las mujeres, pues sí, te gusta mirar al cielo, entender las estrellas y demás, pero no toman el paso de adentrarse un poco más. Pues cuando yo me coincido con gente que no anda en este mundo, me preguntan cosas y, bueno, están súper interesadas, pero no se implican. Entonces, bueno, pues ¿por qué no se implican? Pues eso habría que saberlo, porque si se implicasen más, pues no habría esta diferencia en número. Bye. Pues hoy tenemos la suerte de tener dos representantes. Hoy sois mayoría, que no suele ser común. Bueno, mi experiencia en las mujeres en física y en astronomía suelen ser 10%, 20% cuando estudiaba yo. Yo creo, ahora a nivel de universidad, yo creo que más. Más. Sí. Bueno, yo también, cuando hice la carrera éramos por lo menos la mitad mujeres. Bueno. Luego que se han quedado. Yeah. Pero otra vez, depende mucho, por ejemplo, en la comunidad de astronomía son famosas, la porcentaje de mujeres italianas es muy alto. Vuelvo un poco a ese tema, porque igual está más sentado que... Y en España también. Luego depende mucho de los campos. Hay campos donde, por ejemplo, en los agujeros negros en general hay bastante representancia de mujeres, mucho más que, por ejemplo, en cosmología. Y ahí no sé, de verdad no tengo claro cuál es la razón. Yo creo que en parte es también lo que es tener referencias, ¿no? Que cuanto más mujeres hay, más se atraen. Entonces ya no se nota una barrera o algo, entonces el número aumenta también de manera natural. Sí, parece una tontería, pero te reconoces en los modelos que ves, ¿no? Por ejemplo, en Irán creo que en las ciencias físicas dominan las mujeres, que es uno de los pocos países del mundo donde ocurre esto, porque socialmente la física es una carrera de mujeres, no como en otros países. Sí. Bueno, pues seguimos adelante ya, como comentaba Virginia, pues vamos a hablar ya de agujeros negros, que iremos alternando pues con comentarios sobre artículos de Silvia. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre agujeros negros, ¿vale? ¿Queréis? Vamos adelante. Bueno, hablamos Vamos a un mirar poquito. todas las ecuaciones, una por una, ¿no? Sí, luego hacemos examen luego. Es que, bueno, esto es un poquito a propósito, ¿no? Poner estas páginas tan feas es porque realmente el concepto de agujeros negros viene de teoría pura y dura. No existía una necesidad empírica de, bueno, tenemos que definir este fenómeno, ¿qué puede ser? No, todo esto nace de la teoría. Entonces, bueno, la primera página corresponde a un texto, bueno, que igual lo estudiaste tú también cuando estudiabas física, ¿no? De Misner-Thornweller, para uno de los textos típicos de gravitación. Bueno, aquí, ¿cómo es la gravitación desde el punto de vista de la teoría que se utiliza actualmente? Es todo geometría diferencial. Es localmente cómo mides lo que se llama la métrica. La métrica te da cómo mides la distancia teniendo en cuenta la geometría local, ¿no? La métrica en el espacio plano normal es el teorema de Pitágoras. Una distancia, pues el cuadrado de la distancia es igual a la suma del cuadrado de las coordenadas, que es Pitágoras de toda la vida. Pero si el espacio-tiempo, el espacio está curvado, pues tienes que utilizar otras métricas distintas. Entonces, la materia-energía cambia la geometría del espacio y, bueno, en cierta forma, el tiempo no tiene geometría, pero se dice espacio-tiempo, por simplificar. Cambia el transcurso del tiempo, pero bueno, lo llamamos espacio-tiempo y ya está. Entonces, la materia-energía altera la geometría del espacio-tiempo y a la vez determinan por dónde se mueve la materia-energía. Están las dos interactuando constantemente y modificándose, ¿no? Y esto es la geometría, esto es la teoría de la gravitación, esto es la relatividad general, una tontería, o sea, no es más que eso. Y bueno, ya está. La primera persona que resolvió que hay una métrica que resolvía las ecuaciones de Einstein de la gravitación fue Schwarzschild. Es una cosa rarísima. Era en la Segunda Guerra Mundial. El hombre estaba en el frente del este y estando en el frente del este recibía artículos de física y escribía artículos de física. Yo no sé qué hacía en la mili, pero o sea, esto es un poco particular, ¿no? Y estaba en el frente del este y bueno, allí enfermó y murió pues, a los pocos meses, a las pocas semanas de publicar este artículo, que fue donde publicó la primera solución la primera métrica que resolvía las ecuaciones de campo de Einstein. Y en esta métrica, él, bueno, no lo dejó señalado en el artículo, pero bueno, en esta página se ve que hay términos en la métrica que están en la forma 1 menos alfa partido por R y 1 partido por 1 menos alfa partido por R. Alfa le llamó alfa sin más porque era una constante de integración
Pero bueno, hoy en día esto se llama rayo de Schwarzschild. Esto es que el artículo se llama, bueno, como se ve ahí claramente en alemán, es sobre el campo gravitatorio de una masa puntual. Se está resolviendo la métrica para una masa puntual, cómo es la geometría en torno a esa masa, cómo se comporta la gravitación. Entonces se da cuenta de que en el centro, donde está la masa, tenemos una singularidad. Una singularidad que es lo que se llama normalmente dividir por cero. Ahí estás dividiendo por cero, entonces está indeterminado qué es lo que ocurre en esa zona. Eso es una singularidad. Ocurrió otra singularidad en la zona del rayo de Schwarzschild, que es que a partir, bueno, o sea, ¿cómo se mide cuál es, a qué corresponde el rayo de Schwarzschild? Pues es una distancia que es igual a 2 veces la constante de la gravedad por la masa partido por la velocidad de la luz al cuadrado. Y lo que ocurre es esto, si coges la velocidad de la luz, la pasas arriba, pasas abajo el radio y haces la raíz, te da una velocidad de escape. O sea, el rayo de Schwarzschild te representa una zona en la cual la velocidad de escape es la velocidad de la luz. Entonces, fuera del rayo de Schwarzschild te puedes escapar de la influencia gravitatoria, dentro del rayo de Schwarzschild no te puedes escapar de la influencia gravitatoria. O sea, todo va a quedar ahí dentro. Hablar de velocidades de escape no es lo más elegante para una teoría así tan sofisticada. La forma más correcta de decirlo sería que no hay ninguna trayectoria que salga desde dentro del agujero negro, que es la zona que está dentro del rayo de Schwarzschild, ¿no? No hay ninguna trayectoria, ni siquiera los fotones que no están sometidos a la inercia tienen ninguna trayectoria que pueda salir del agujero negro. Pero ¿por qué no pueden salir? ¿No? Si se empeñan, si quieren, ¿no? Si llegan tarde, yo qué sé, ¿por qué no van a salir? ¿No? Como mucho te ponen una multa, te quitan puntos del carnet de astronauta o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo no vas a poder ir más deprisa que una velocidad determinada? ¿No? Yo si me empeño puedo ir más deprisa que 120, luego me atengo a las consecuencias, ¿no? Esto, bueno, todo esto viene de la relatividad especial, que fue el primer paso que dio Einstein con la relatividad, que es el tercer texto que tengo ahí. La relatividad especial para todo de coordenadas, de cómo medimos cosas, cómo medimos velocidades y posiciones. Y entonces, pues, la consecuencia que se saca normalmente de la relatividad especial es que hay una especie de límite místico, que es la velocidad de la luz, y que no se puede ir más deprisa que la velocidad de la luz. Bueno, esto es una consecuencia, en realidad. Es una consecuencia para preservar, ¿qué? La causalidad. Tatachán, la causalidad, ¿no? En realidad, lo que viene a decir la relatividad de Einstein es que, o sea, tú puedes medir las cosas como quieras, te puedes mover, puedes estar quieto y puedes hacer medidas. Y en todo caso se van a cumplir las leyes de la física. Pues porque sí, ¿no? Porque se cumplen las leyes de la física. Porque si no se cumplen las leyes de la física, pues estamos en un mundo caótico que no tiene sentido. Bueno, entonces, pero claro, si te mueves a cualquier velocidad, si tienes un sistema de referencia en el cual pues, vas más deprisa que la velocidad de la luz, los ejes blancos que representan el tiempo y el espacio, las abscisas y las ordenadas, se invertirían y entonces podríamos llegar a ver en otro sistema de referencia, en el sistema de referencia negro, tendríamos por ejemplo una secuencia causal. Tengo una bombilla, cojo un martillo, rompo la bombilla está rota. Pues desde un sistema blanco que fuera todavía más deprisa, sabéis que tiene los ejes alterados, si los tuviera todavía más invertidos, que sería ir más deprisa que la velocidad de la luz, entonces él vería bombilla rota, están pegándole un martillazo, este tío ha cogido un martillo y la bombilla está entera. Un universo en el que puedas ver eso no tiene ni pies ni cabeza, o sea, se desarmaría, se desmoronaría, ¿no? Y esa medición sería legítima, porque las leyes de la física no deberían depender de cómo estás moviéndote, ¿no? Entonces, esa consecuencia de la velocidad de la luz, que es la velocidad de los cuerpos que no tienen inercia, de los cuerpos que no tienen masa, pues te representa el límite para las velocidades que puedes tener localmente, ¿no? Luego que una galaxia va muchísimo más deprisa que la velocidad de la luz no importa porque no tiene ninguna consecuencia causal. O sea, no es que haya una prohibición de ir más deprisa que la velocidad de la luz, hay una prohibición de violar las leyes causales, que es algo evidente. ¿Se ha entendido algo? Nada, ¿no? Nada. Entonces vamos a hacer como que no he dicho nada y pasamos a otra cosa. Bueno, esto es todavía más iba a decir una palabrota, esto es todavía más complicado. Lo que pasa es que cuando lees libros de agujeros negros de divulgación o de ciencia ficción, enseguida empiezas a ver cosas rarísimas, ¿no? Y dices, pues esto es ciencia ficción, esto se lo ha inventado alguien o de qué estamos hablando aquí, ¿no? Y entonces, bueno, yo pondría lo que se cuenta sobre agujeros negros, lo vamos a poner como en 3 montones. Las cosas completamente inverosímiles, las cosas que no sé y las cosas que son perfectamente demostrables, ¿no? Por lo menos recientemente. Entonces, los agujeros negros quedaron en la época de Schwarzschild y la gente se olvidó de ellos porque no servían para nada, básicamente, ¿no? Nadie tenía necesidad de recurrir a una teoría de agujeros negros
porque no había ningún caso en el cual aparecieran. Hasta que en los años 60 se empezaron a ver cuásares y cosas como estas, y dijo, aquí hay objetos muy, muy densos. ¿Hay alguna teoría para tratar estos objetos muy, muy densos? La relatividad general. Y bueno, apareció esto de los agujeros negros. Y la gente empezó a calcular, ¿se pueden realmente formar agujeros negros? ¿Hay algo que tenga el colapso gravitatorio? Y bueno, parece que podían existir, ¿no? Empezó sobre todo la gente, pues bueno, los físicos matemáticos de Cambridge, en particular Penrose y Hawking, famosísimo Hawking. Penrose es el que decía las cosas más raras de los dos, pero con diferencia. Pues, uno de los artículos que hablaban de agujeros negros empieza a tratar qué ocurre si un agujero negro no es como el de Schwarzschild, que es un agujero negro normalito, que está ahí, pum, la materia colapsa y ya está. ¿Qué pasa si, como ocurre siempre en astrofísica, tienes cosas girando? Si el agujero negro está girando. Entonces pasan cosas todavía más raras, ¿no? Tendrías el horizonte, bueno, el rayo de Schwarzschild, lo que sería el horizonte de sucesos a veces, que es la zona desde la cual no puedes salir. En el centro tendrías la singularidad y a medio camino tienes una cosa súper extraña que se llama el rayo de Cauchy. Cauchy es un matemático francés que no tiene nada que ver en esta guerra, pero por lo visto buscaban algún nombre un poco así pedante, pues se quedó como rayo de Cauchy. Entonces, los teóricos son tremendos, ¿no? Según los teóricos, lo que pasa es que tú puedes entrar a un agujero negro, hacia adentro puedes pasar la barrera del rayo de Schwarzschild, no pasa nada. Puedes tener algunas incomodidades por las fuerzas de marea que te pueden destrozar el cuerpo, pero bueno, aparte de eso, puedes entrar tranquilamente. Y en un agujero negro que no gira, pues caerías hasta la singularidad, y ahí pues te entiendes tú con la singularidad, ¿no? Pero en un agujero negro que está girando, llegarías al rayo de Cauchy, y a partir del rayo de Cauchy, las leyes de la física se comportan de forma extrañísima, ¿no? Una interpretación sería que, bueno, pues no se puede pasar las singularidades esa zona, la esfera de Cauchy. Otros teóricos, y los teóricos dicen, no, pues se puede pasar, lo que pasa es que entras a otro universo que tiene leyes de la física extrañas, o sea, horizonte de sucesos, rayo de Cauchy, luego pasas por otro rayo de Cauchy, por otro horizonte de sucesos, pero en un agujero blanco, en otro universo que tiene propiedades distintas en los cuales hay agujeros blancos. Agujeros blancos no hay en nuestro universo, y hablar de otros universos, o sea, epistemológicamente e incluso ontológicamente es absurdo. Entonces, bueno, los teóricos les encantan estas cosas, pero en fin, sin más. Hawking, ¿por qué es tan famoso Hawking con sus agujeros negros? Bueno, Hawking pues era bueno, un matemático, físico matemático excelente, como bien sabéis, además de, bueno, de los problemas que tuvo en su vida personal. Y bueno, combinando la relatividad general, la gravitación y la mecánica cuántica, se le ocurrió una cosa muy peculiar. Dijo, bueno, ¿y qué pasa en la zona cercana al horizonte de sucesos, ¿no? La zona cercana al rayo de Schwarzschild? Se sabía, la mecánica cuántica se sabe y se ha demostrado empíricamente que en el espacio aparecen y desaparecen partículas. Pic-poc, pic-poc, pic-poc. O sea, pues aparecen pares de partículas que aparecen y desaparecen. Pero una propiedad que tienen que tener es que no puedes detectarlas, porque, o sea, toman prestada, si quieres, energía y aparecen y luego desaparecen, ¿no? Y entonces, como, o sea, al desaparecer, devuelven el préstamo y no pasa nada, no estafan a nadie. Pero si detectas una de ellas, entonces ya, ¿quién está? ¿La energía de dónde viene? ¿Quién se queda con...? O sea, no cuadra matemáticamente. Es importante que no se detecten. Pero la existencia de estas pares de partículas, bueno, de partículas virtuales existe, o sea, se ha demostrado que existe porque si tienes dos placas conductoras y las pones muy cerca, las partículas que aparecen y desaparecen se comportan de forma distinta en el exterior y en el interior de las dos placas. Y entonces aparecen presiones en esas dos placas, se acercan o se separan, depende de la geometría, ¿no?, del asunto. Y eso solo se puede explicar asumiendo que hay en el espacio partículas que aparecen y desaparecen. Entonces, Hawking, muy listo, dijo, ¿y qué pasa si una de esas partículas entra a un agujero negro y la otra se escapa? O sea, como posible sería posible, ¿no? Porque, o sea, la condición es que no se detecten nunca. Y claro, si una de ellas pues desaparece en el horizonte de sucesos, pues nunca la vas a detectar. O sea, realmente el agujero negro se hace cargo de las cuentas, ¿no?, después del préstamo. O sea, eso que se entera, eso que se ocupe el agujero negro, ¿no? Y la otra partícula pues se va por ahí. En principio. Claro, si aparece de la nada una partícula, o sea, tienes que seguir, o sea, el préstamo lo tienes que pagar. Entonces, la partícula que entraría dentro del agujero negro debería tener masa negativa y energía negativa. ¿Qué es la masa negativa? Ni idea. ¿La energía negativa? Tampoco, no sé. Pero, como tiene que compensar lo que se lleva la partícula que se escapa, pues
eso caería al agujero negro. Hasta el punto de que, bueno, el artículo de Hawking se llama Black Holes Explosions. Pueden explotar los agujeros negros. O sea, si acaban acumulando mucha energía negativa y materia negativa, pues acaban, o sea, el balance llega hasta la masa del agujero negro y a partir de ahí ya se cancela el agujero negro y ¡puf! Y desaparece. Esto no se ha visto nunca, evidentemente, sería imposible medirlo porque la radiación de Hawking se le llama a las partículas que se escaparían, ¿no? Esto es imposible medirlo. La única forma de verificarlo sería en un acelerador de partículas crear un agujero negro microscópico y ver si, ¡puf!, sí desaparece. Pero la energía necesaria sería, bueno, parece que está todavía fuera del alcance de los aceleradores de partículas, así que de momento lo dejamos como una idea muy curiosa. Y bueno, y finalmente llegamos a las predicciones ya más interesantes, más sensatas. Bueno, esta es una imagen de un artículo del año 79 de Jean-Pierre Luminet. De todos estos, Luminet es el único que he visto de lejos una vez. Le he visto de lejos una vez en un pasillo. Porque ya veis la relación que tengo yo con los físicos, ¿no? Famosos. Yo, bueno, cuando estudiaba yo el máster, en la misma zona donde teníamos el aula, pues estaba el despacho de Luminet y de vez en cuando le veía, Luminet, y le veíamos pasando por ahí. Era como asistir a una visitación, porque luego no te lo encontrabas nunca ni en la cafetería, ni daba clases, ni nada. Era como un ser mitológico, ¿no? Y bueno, Luminet esto es importante, ¿eh? O sea, parece que estoy diciendo chorradas, pero es importante. Luminet también es un artista y bueno, escribe novelas de ficción histórica, científica. Esta se llama El bastón de Euclides, bueno, a mí me encanta. Y El bastón de Euclides, que trata de la historia ficticia de la biblioteca de Alejandría. Y en El bastón de Euclides se trata el asunto del palo de Eratóstenes. Es como... Le cuenta la historia de cómo Eratóstenes medía el radio de la Tierra y todo esto. Y bueno, es una novela genial sobre historia de la ciencia, pues novelada. Y tiene otra, la cita de Venus, que parece que va a ser como porno así, pero no, hablan del tránsito de Venus, como los astrónomos navegantes de la Ilustración midieron el tránsito de Venus y con esto midieron el tamaño del sistema solar. Y están, bueno, muy bien escritos, a mí por lo menos me gustan mucho. No sé si están traducidos, no sé, ni idea. Creo que sí. Alguno por lo menos sí está traducido. Y también es artista gráfico y hace grabados al estilo del artista holandés Escher. O sea, es muy mañoso haciendo dibujos también. Y esto viene a que, bueno, en el año 79, a finales de los años 70, utilizando un ordenador IBM de los años 60, calculó cómo se deformaría la luz en torno a un agujero. Hola. Cómo se deformaría la luz en la zona en torno al horizonte de sucesos, ¿no? Y hizo los cálculos con el ordenador, en la época de las tarjetas perforaba las tarjetas con punzón, las metía al ordenador, cachung, y eso hacía cálculos, ¿no? Y bueno, tardaba pues un poquito más que una persona que escribiera muy rápido. Un poquito menos, quiero decir. Y bueno, y esto le daba una serie de coordenadas, de puntos de luz, y él, como no había impresoras, las impresoras entonces pues imprimían números en papel en acordeón, cachung, imprimían letras, no había impresoras gráficas, entonces cogió con las coordenadas que le indicaban, que leía en el papel de pijama, con las coordenadas que leía, cogía tinta china, un negativo fotográfico un poco grande y iba poniendo puntos con la tinta china. Y bueno, haciendo el negativo te queda ese dibujo, que está bueno, bastante deformado, pero eso sería lo que se vería si yo era negro de perfil desde bastante cerca. Luminet, un completo genio. Y bueno, pues esto es para empezar a hablar un poquito de agujeros negros. ¿Tenéis preguntas? ¿He entendido algo? ¿Queréis que me calle? Vale, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, pues pregunta para Silvia. Como bien has dicho, te doctoraste en Alemania y has estado trabajando en distintos centros de investigación, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la astronomía? De verdad no lo tengo claro. Es una pregunta que siempre me pilla un poco. Me tengo que inventar algo, igual, y siempre utilizar la misma respuesta a eso. Pero la verdad es que no hay un momento eureka. Me gustaba la ciencia, bueno, me gustaba también la historia, pero bueno. Y en algún momento pensé, me gustaba la biología, las cosas muy pequeñas, y luego por alguna razón pasé a las cosas muy grandes. Y
no tengo esa ficción, nunca he tenido esa ficción de tener un telescopio, de mirar o eso. Sí que me gusta mucho mirar al cielo, pero yo creo que más curiosidad en general. Entonces, por alguna razón, se me ha puesto en la cabeza el tema de astronomía. Me gustaba mucho lo que era la arqueoastronomía, entonces me encuriosaba mucho lo que, bueno, otras civilizaciones cómo podían conocer lo que es, cosas del cielo, ¿no? Con herramientas muy, muy básicas. Entonces pensé, bueno, igual estudio astronomía para ir hacia ahí, a la historia de la astronomía, pero luego, bueno, durante la carrera pensé que me gustaba más mirar al futuro que al pasado, entonces al final me he quedado haciendo investigación. Ha sido muy natural luego, sí. Demasiado romántico. Bueno, perfecto. Pues bueno, seguimos hablando de agujeros negros que van a ser el tema de conversación de esta tarde, ¿no? Entonces, bueno, la imagen esta de Luminet se había quedado un poco entre paréntesis porque, bueno, esto si algún día se logra ver al entorno de un agujero negro, pero se veía como algo casi imposible, ¿no? Pero bueno, recientemente, en los últimos años, radioastrónomos han conseguido fotografiar lo que llaman la sombra de un par de agujeros negros, ¿no? Bueno, estas son imágenes más recientes en las cuales se ve la sombra de dos agujeros negros distintos y además campos magnéticos en su entorno, que ya es como refinar mucho la cosa, ¿no? Bueno, el primer artículo es sobre el agujero negro de nuestra galaxia, que se llama el Sagitario Asterisco, y el otro sobre el agujero negro de M87. Y bueno, en las imágenes en las columnas de arriba, en las filas de arriba, tenemos marcado pues, la intensidad del entorno del agujero negro en blanco y negro, y luego alrededor, como las rayitas de colores indican la polarización de la luz, bueno, de la radiación electromagnética que sale de esa zona. Y pensaréis, pero estos astrónomos, ¿para qué miden polarización? ¿Se van a hacer gafas de sol o qué es esto de la polarización? Bueno, lo que pasa es que los campos magnéticos polarizan la luz. Entonces, medir la polarización de la radiación electromagnética es una forma indirecta de detectar qué campos magnéticos hay en torno a un agujero negro. Y esto es muy importante porque todas las teorías que hablan de agujeros negros dicen que tiene que haber campos magnéticos muy intensos. Y esos campos magnéticos serían necesarios para explicar cómo puede salir materia a muy altas velocidades, muy altas energías de los entornos de agujeros negros. Tiene que ocurrir algo de que la materia está cayendo y en algún momento pues, se calienta muchísimo y se engancha con el campo magnético y ¡fum! Sale perpendicularmente, ¿no? en chorros de súper alta energía. Esto explica qué son los cuásares y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, no se había medido directamente y o sea, una prueba más o menos directa de que haya campos magnéticos en la inmediata vecindad de un agujero negro. Entonces, en estas imágenes, por ejemplo, en las de abajo aparece pues, la intensidad de la radiación de las ondas de radio en realidad en el entorno de los agujeros negros. En la zona oscura interior corresponde, o sea, qué coincidencia. El tamaño que tiene corresponde al radio de Schwarzschild de la masa correspondiente a ese agujero negro. Entonces, estas imágenes son muy, muy interesantes, ¿no? Son una verificación muy potente de la teoría de agujeros negros, que hasta hace poco eran solo ecuaciones en libros un poco raros y ahora se empiezan a ver, ¿no? Reflejadas en imágenes. Y bueno, y tratan, para representar la polarización y el magnetismo indirectamente, lo tratan como si fuera pues, un campo vectorial. Vemos allí formando como remolinos en el disco, que está bueno, en la zona central del disco, en torno al agujero negro. Pues bueno, algo tremendo. Esto se ha medido utilizando conjuntamente 8 telescopios repartidos por toda la Tierra, desde Andalucía hasta Hawái, pasando por Groenlandia, Nuevo México, pues por todas partes. Y a medida que gira la Tierra, pues van cubriendo un poco, hacen el efecto como si toda la Tierra fuera un plato de radiotelescopio, y utilizando técnicas matemáticas muy, muy sofisticadas, pues no tan sofisticadas. Requiere mucho tiempo de cálculo, pero bueno, es multiplicar vectores, al final tampoco es tan complicado. Y luego pues limpiar las imágenes y todo esto, ¿no? Y al final reconstruyen estas imágenes que son observadas en ondas milimétricas, ondas de radio milimétricas. ¿De acuerdo? ¿Puedo añadir algo? A mí lo que más me impacta al final de todas estas medidas nuevas que nos llegan desde, bueno, en la última década ha sido una maravilla para los agujeros negros, por tanto la detección de ondas gravitacionales como estas imágenes del Event Horizon Telescope. Y al final lo que es más asombroso, primero es comprobar de manera
precisa lo que se espera a nivel teórico, con una precisión. Bueno, es que lo que esperas, estás encontrando lo que esperas, que de verdad es impresionante si lo piensas, porque eran cálculos matemáticos y ahora con esto de verdad puedes predecir y lo ves y lo mides. Y luego la capacidad de medir las cosas, ¿no? Porque, bueno, en el Event Horizon Telescope, me acuerdo, escuché a alguien hacer la comparación que sería como observar una naranja sobre la superficie de la Luna. Esa es la precisión con la cual que se necesita de poder detectar algo pequeño, ¿no? Y es asombroso, ¿no? Y bueno, nada. Yo cuando escucho estas cosas me quedo, porque a nivel tecnológico supone un avance. Entonces ahí no solo has necesitado cabezas gigantes para sacar la teoría, ahora necesitas cabezas gigantes para pensar en qué experimento hacer y luego llevarlo a cabo. Y poner todo eso junto, ¿no? Y que coincida. Es extraordinario. Sí. Que las dos cosas son ultra difíciles y llegas al mismo resultado. Es asombroso, vamos. Totalmente de acuerdo. Precisamente, encajando con lo que nos comentaba Silvia, ¿qué tamaño tienen estas cosas, no? Bueno, esta imagen, bueno, sí aparece, la barra blanca corresponde a 50 microsegundos de arco. Un segundo de arco es la 60ª parte de un minuto de arco y el tamaño de la luna llena, el tamaño angular, son 30 minutos de arco. O sea, es mucho más pequeño que cualquier objeto que vemos en el cielo, 50 microsegundos de arco. Y efectivamente, como dices tú, 50 microsegundos de arco es el tamaño que tendría una naranja en la superficie de la luna, vista desde la Tierra. Muy pequeño. Y los instrumentos están al límite de su capacidad. Si hubiera estado un poquito más lejos o hubieran sido un poquito más pequeños, no se podrían ver. Está justo al límite. Es, bueno, una fortuna extraordinaria. Y por hablar un poco de distancias, hablábamos de los dos agujeros negros, pero son extraordinariamente distintos. El de nuestra galaxia está a 27.000 años luz de nosotros, en el centro de la galaxia. Tiene una masa de 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Esto para un agujero negro es pequeño, es tirando a pequeño. Para un agujero negro de los centros de la galaxia, quiero decir, ¿no? Hay agujeros negros de pocas masas solares que se forman por colapsos de estrellas, pero en los centros de las galaxias suele haber agujeros negros, hay agujeros negros de millones de veces la masa del Sol. Este tiene 4 millones, que es de los más pequeñitos que hay, ¿no? Y bueno, es el de la derecha. Y vemos que el tamaño de la zona iluminada del disco en torno al radio de Schwarzschild cabría dentro de la órbita de Mercurio. O sea, ver la órbita de Mercurio en el centro de la galaxia es increíble, ¿no? Y bueno, me parece qué tamaño tendría el Sol en el centro del agujero negro, ¿no? Y a la izquierda está el agujero negro de M87, que es 1000 veces más grande y está 1000 veces más lejos, con lo cual tienen el mismo tamaño, tienen exactamente el mismo tamaño. Es una casualidad, la misma casualidad que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca y los vemos del mismo tamaño, como se vio ayer en Norteamérica, ¿no? Que coincidían exactamente, pues esto tenemos algo parecido, una coincidencia igual de extraordinaria. Entonces, bueno, M87 son 55 millones de años luz de distancia y bueno, unas 2000 veces la masa que tiene el agujero negro de nuestra galaxia. Es 2000 veces más grande, pero está 2000 veces más lejos, ¿no? Y bueno, simplemente para hacernos una idea de tamaños. Otra noticia relacionada con el agujero negro de M87 de las últimas semanas es que se ha hecho una segunda observación. Se había publicado una observación con datos de 2017 y ahora se ha publicado una observación con datos de 2018. Nuevos datos, telescopios, añadiendo telescopios nuevos, sobre todo el de Groenlandia, que no estaba antes y es esencial para mejorar la resolución y mejorando los métodos. Hola, hola. Hay que tener paciencia. Entonces, es prácticamente como si, es la verificación de la primera observación, ¿no? Con métodos parecidos pero casi independientes. Y una observación interesante es que las zonas más brillantes han girado como 30 grados, en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto daría pues una primera idea de cómo está rotando el entorno, el disco de acreción en torno al agujero negro, ¿no? Pero bueno, es un resultado
previo, ¿no? Y lo demás, pues es que es parecido. El tamaño de la zona interior corresponde al radio de Schwarzschild, se mantiene, y el tamaño de la zona iluminada se mantiene, ¿no? Es una verificación más de las primeras observaciones. Bueno, ¿cuál va a ser el futuro de este tipo de observaciones? Pues bueno, se quiere añadir 8 radiotelescopios más a los que se utilizan actualmente, a los 12 que hay, para llegar a un total de 20. Esto mejorará, pues se irá cubriendo la Tierra, la superficie de la Tierra se irá pareciendo más al plato de un radiotelescopio. Y esto pues va a mejorar 100 veces la sensibilidad de las imágenes obtenidas, ¿no? El círculo blanco corresponde a la resolución que se tiene actualmente con los radiotelescopios. Es más o menos el tamaño de la zona más pequeña que puedes llegar a resolver, ¿no? Es bueno, o es un poco el tamaño del lápiz con el que puedes pintar esta imagen. Y bueno, esto se espera mejorar pues, con un factor 100, añadiendo nuevos telescopios. Y luego, ¿con esto qué se podría llegar a ver? Pues se podría llegar a ver, por ejemplo, quizás la zona en la cual se forman los chorros que salen de los centros de los cuásares. Esto sería también algo extraordinario verlo tan cerca, ¿no? Y bueno, también hay otro equipo que está intentando añadir un radiotelescopio en órbita. Con esto la resolución mejoraría pues increíblemente, ¿no? Mejoraríamos todavía pues o sea, no solo mejorar la sensibilidad, sino aumentar la resolución en este caso. La resolución se aumentaría, pues multiplicarías por 5 la resolución. Verías detalles mucho más finos. El círculo sería pues 5 veces más pequeño, ¿no? Verías detalles mucho más finos y quizás se podría llegar a ver, pues bueno, una cosa que había en la imagen de Luminet, y cuando lo veis, en la zona del agujero negro hay como un arco de luz. Eso se llama arco de fotones o esfera de fotones, y eso quizás se podría llegar a ver mandando pues un radiotelescopio a órbita, ¿no? Entonces, pues bueno, sería muy, muy interesante. Bueno, pues ahora otra vez pregunta para Silvia. Las imágenes de las sombras de estos dos agujeros negros, tanto de M87 como de Sagitarios A, han tenido muchísima repercusión. ¿Han cambiado tu forma de ver o de entender los agujeros negros? A ver, diría, a ver, como comentaba antes, creo que ha sido un éxito total a nivel de logro y de otra prueba más que los agujeros negros masivos, esos grandes, no los pequeñitos que son las últimas etapas de la vida de una estrella, existen, ¿no? Y estas observaciones, bueno, claro, hay solo 2 agujeros negros tan grandes que podemos observar así. Ese, como decías, es el centro de nuestra galaxia, el de M87. Lo que nos permite, sin duda, tener detalles muy finos de lo que está pasando ahí cada vez más, ¿no? Y dar nueva perspectiva sobre cómo se forman estos chorros de partículas. Entonces, sin dudas, sobre todo a lo largo de los años, con estas nuevas mediciones nos van a aportar muchísimos datos, con los cuales luego estudiar también cómo se crean las características de los agujeros negros. Igual todavía hasta ahora no creo que a nivel estadístico del estudio de la población general de los agujeros negros hayan cambiado tanto. Más que decir, mira, más que confirmar algunas cosas que ya sabíamos y poder estudiar en detalle algunos procesos físicos que si no, no se podrían estudiar. Entonces, yo veo esto, ya hay resultados muy interesantes, sobre todo esto del campo magnético que estabas contando, porque exactamente como se ha formado, también eso hacerlo en simulaciones, por ejemplo, es muy difícil. Entonces, poder estudiarlo aquí con un experimento, poder hacer como si fuese un laboratorio, poder hacer un experimento, estudiar esto en este agujeros negros es súper importante. M87 te guía tiene cómo un puedes chorro hacer muy... las simulaciones, ¿no? ¿Cómo? Te ayuda luego a hacer las simulaciones, ¿no? Te da una guía. Sí, te puede dar guías o eso. Al final son procesos muy difíciles de simular en un ordenador. Hay cosas más fáciles que se pueden simular, eso es muy difícil. Entonces seguramente para aprender estos procesos físicos es muy útil estudiar esos agujeros negros. ¿Sí? Yo trabajo más en la estadística, en cómo se han creado a nivel como poblaciones, ¿no? Como,
se podría un poco hacer la comparación que en vez que estudiar, no sé, la característica de 2, 3 personas, es estudiar un poco la población en general, ¿no? La demografía de la población. Entonces es un estudio un poco diferente, pero son muy complementarios. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a ver alguno de tus trabajos. Lo reconoces, ¿no? Esto. Bueno, pues bueno, hemos cogido tú tienes más de 100 artículos publicados, hemos cogido unos poquitos que nos han parecido interesantes, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos visto, bueno, hemos utilizado este que aparece en nuestro Physical Journal. Bueno, aquí hicisteis simulaciones de hidrodinámica de partículas, simulando el comportamiento del gas de fusiones de galaxias, ¿no? Si no me equivoco, de galaxias pues en el universo muy temprano, ¿no? En la época en la que empiezan las primeras estrellas aproximadamente, pues, precisamente la época que está investigando el telescopio James Webb, ¿no? El principio de la reionización, cuando aparecen las primeras estrellas, que el universo tiene 500 millones de años de edad aproximadamente. Y bueno, creo que el interés de tu investigación sobre todo se centra en investigar cómo aparecen los primeros agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, que según las teorías que había hasta ahora parecía que tenían que aparecer más tarde, pero con las galaxias que se están observando tan tempranas y los cuásares tan antiguos que están apareciendo, tienen que formarse muy rápido, ¿no? Esto es... Sí, a ver, esa es una de las gran preguntas que quedan sin respuesta, de cómo se formaron los primeros agujeros negros masivos de estos. De verdad todavía no lo sabemos. Hay varias teorías. Sabemos que las primeras estrellas que se formaron por su composición química probablemente tenían una masa mucho más grande de las estrellas que tenemos ahora, que se están formando ahora. Y probablemente tenían una masa de incluso hasta 100 o 1000 veces el tamaño de nuestro Sol. Y estas estrellas cuando ya morían, probablemente formaban agujeros negros, ¿no? Entonces dejaban igual un agujero negro, han dejado agujeros negros de 100 o 1000 veces el tamaño del Sol, que son muy grandes, pero no llegan a ser 1 millón o 1000 millones, que es lo que observamos cuando el universo era muy joven, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad científica ha empezado a pensar, bueno, ¿cómo podemos crear agujeros negros tan grandes tan rápidamente? No hay mucho tiempo. Incluso si les damos si estos agujeros negros ponemos 1000 veces el tamaño del Sol, le damos gas muy, muy rápidamente, pueden crecer, llegar a ser 1 millón, un tamaño de muchas más veces, ¿no? Tan rápidamente. Y es muy difícil a nivel, porque no les puede poner masa demasiado rápido, porque hay un proceso, este proceso de acreción. Hay también eso, como habíamos dicho, todo lo que es alrededor de un agujero negro se calienta y hay chorros de partículas también que salen. Entonces, cuanto más le da, más en su alrededor se calienta, más son fuertes los chorros que salen y, digamos, bloquean lo que es la caída de nuevo material. Entonces, hay un balance ahí. No es que le puedes dar infinitamente rápidamente comida a estos agujeros negros. Hay un límite, ¿no? Entonces, bueno, se han desarrollado nueva teoría que igual cuando en el universo, bueno, cuando se formaba la primera galaxia, cúmulos de gas igual en condiciones especiales podían colapsar muy rápidamente y formar inmediatamente un agujero negro de 1 millón, igual 100.000 o 1 millón de veces el tamaño del Sol. Y en este estudio, eso con simulaciones, se intenta estudiar qué podía pasar en la fusión de dos de estas primeras galaxias, que igual todavía no tenían un agujero negro en su centro, pero eran galaxias con mucho, mucho gas, y en este proceso de fusión el gas va muy rápidamente de la parte central de lo que queda de la fusión de estas dos galaxias, y este gas es tan denso y tan compacto que en poco tiempo al final colapsa en un agujero negro. Entonces, bueno, esa es una de las varias teorías para la formación de estos agujeros negros, pero para que se comprueben queda mucho por hacer. Es muy interesante esto que comentabas porque, bueno, además de la hidrodinámica de partículas, es que tienes que hacer una termodinámica también, ¿no? Porque lo que comentabas es que tiene que haber algún mecanismo para enfriar el gas que está cayendo, porque si el gas está muy caliente, se dispersa, no acaba de colapsar, ¿no? Tienes que tener mecanismos para cuando todavía no está tan concentrado, tiene que perder energía,
y luego tiene que llegar a un equilibrio térmico cuando está en zonas más densas, ¿no? Sí. A ver, estas simulaciones no llegan no llegan a las densidades necesarias para la formación de un agujero La negro. resolución es como de 0,1 parsec, o sea, es Claro. la décima parte de la distancia estelar típica, ¿no? Sí, entonces, porque es muy difícil. Al final estamos hablando de escalas muy diferentes. Ella quiere simular galaxias que son, bueno, el encuentro de dos galaxias y al mismo tiempo lo que pasa en una zona muy pequeña. Del Es muy megaparsec difícil. a la décima de parsec. Claro, sí, sería como intentar hacer una simulación de lo que pasa dentro de esta sala y al mismo tiempo de toda la población de España, cómo se está moviendo, ¿no? Digamos, eso es muy difícil, necesita superordenadores. Bueno, todavía no llegamos. Se llegará, pero todavía no. El límite al final está en la potencia de cálculo, ¿no? Bueno, llegáis a obtener aquí, os aparecen dentro del cálculo agujeros negros de en torno a 1.000 millones de masas solares, ¿no? Que es justo lo que queríais obtener. O sea, es un resultado Sí, a prometedor. ver, el gas que se queda al final de la simulación en la parte central más o menos es esta cantidad. Entonces tú puedes suponer que, bueno, está gas tanto concentrado, tanto gas en una concentración tan pequeña que muy probablemente no puede pasar nada más que colapse. Este sería el cold direct collapse, el colapso directo frío, ¿no? Que es lo que, bueno, lo único que comentar, en la imagen aquí tenemos, pues, en la parte central de una galaxia, arriba tenemos velocidades, que son de orden de miles de kilómetros por segundo, que es varias veces la velocidad del sonido en este medio, y debajo tenemos dispersión de velocidades que entiendo que corresponde con la turbulencia, ¿no? Entonces tenemos velocidades y turbulencia en la zona central de la galaxia. Bueno, hemos eso. Bueno, pues ahora te queríamos preguntar qué datos observacionales te gustaría tener para, bueno, pues un poco para validar todas estas investigaciones. Sí, a ver, el tema de eso, la formación de los agujeros negros es un tema, bueno, como se llama, hot topic, ¿no? Un tema caliente en la comunidad. Y James Webb, JWST, este nuevo telescopio que nos está dando imágenes estupendas, sin duda está sacando, igual luego tienes algo, está sacando datos sobre agujeros negros cuando el universo tenía solo pocos cientos de millones de años. Entonces, empieza un poco a ir en la dirección de poder detectar los agujeros negros en su primera fase de crecimiento, ¿no? Cuando eran pequeñitos. Sigue siendo muy difícil poder diferenciar un modelo u otro, porque hay mucha, llamamos degeneración. Tú puedes, si observas un agujero negro que pontes 2 millones de veces el tamaño del Sol, no sabes si ha llegado ahí formándose muy recientemente, ya grande, o si ha crecido por mucho tiempo, por bastante tiempo, partiendo ya de ser más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, lo que se intenta hacer también en simulaciones es poder ver las condiciones alrededor de estos agujeros negros y ver, bueno, si es un agujero negro, por ejemplo, de colapso directo, me espero que sea un entorno, que la galaxia tenga este tipo de característica. En cambio, si es un agujero negro que ha empezado de muy pequeño y ha ido creciendo, espero otro tipo de característica. Entonces también estudiando el entorno se espera de poder poner alguna conclusión, discriminar entre una teoría u otra. Pero todavía queda bastante, ¿eh? Bueno, es que se desconocen, bueno, es una época del universo muy distinta a la nuestra, se desconocen muchas cosas, ¿no? Comentabas, bueno, apuntabas a cómo se forman las primeras estrellas, ¿no? Lo que se llama la población 3 de estrellas, que bueno, van al revés. La población 3 es la primera que se formó y es con un material que no es el que tenemos hoy en día, solo hay hidrógeno y helio. Entonces se piensa que forma estrellas muy distintas, mucho más masivas. Pero claro, no hay evidencia directa. No, ninguna, no. Lo que se puede esperar es que alguna de esas estrellas, de la más grande que se han formado, si tenemos la suerte que tienen adelante, por ejemplo, un cúmulo de galaxia que hace de lente gravitacional, entonces sería mucha suerte, podría ver su luz
magnificada, sería como si justo estuviese atrás de una lente de magnificación. Y bueno, eso tener un poco de suerte. Entonces hay esa esperanza que igual estas primeras estrellas se podrían ver de esta manera. Es uno de los objetivos, bueno, no tan importante como estudiar la reionización, pero una de las posibilidades de James Webb era tener alguna evidencia de la población 3, ¿no? Sí, sí. Y a la vez simular la fusión de galaxias en un entorno que era muy distinto al nuestro, un universo mucho más denso y mucho más caliente. Y esto cambia completamente cómo se fusionan las galaxias. Eso es. Bueno, pues hay cosas desconocidas por todas partes, que es lo típico de la astronomía, a fin de cuentas. Bueno, aquí tenemos otro artículo. Aquí estudias, bueno, aquí eres además la autora principal. Aquí estudiabas cómo sería la evolución de una galaxia semejante a la nuestra, ¿no? Ya es, bueno, estamos hablando de cosas un poco más cercanas. Entonces, bueno, también es una simulación hidrodinámica y bueno, estudias también una cuestión parecida, ¿no? ¿Cómo puede crecer el agujero negro, esta vez de nuestra galaxia? Que es, bueno, quizás nuestra galaxia ha sido un cuásar en tiempos remotos, pero es un agujero negro más modesto, ¿no? Sí. Que los de los grandes cuásares. Entonces, bueno, estudias cómo ha podido ser ese proceso de acreción de masa y a la vez pues bueno, la dispersión debido a la actividad la actividad del agujero negro. Y bueno, en la simulación consigues que bueno, en la época actual acabas con un agujero negro pues con una masa de como de 1 millón de veces la masa del Sol. O sea, Sí, bastante clavada. bastante sí. clavado, ¿no? Es perfecto. Pero bueno, una conclusión a la que llegas es que la creación de materia se debe sobre todo a fusión con otros agujeros negros que proceden de galaxias satélites que son absorbidas por la Vía Láctea. Sí. No se trata de acreción de gas. Hay algo de acreción de gas, pero no es tan dominante. No es tan importante. Sí, donde más se ve en la simulación, salto, que el agujero negro central crece, es cuando le llega, bueno, cuando se funde con otros agujeros negros que están llegando de satélites. En ese proceso muy bonito que es la fusión de agujeros negros, que es lo que esperamos que también va a enviar ondas gravitacionales que se van a detectar con ese futuro satélite LISA, que es donde también estamos poniendo bastante enfoque en las simulaciones, intentar predecir cuál sería en ese estudio un poco teórico de lo que es la población general de agujero negro en nuestro universo, intentar predecir cuál sería la tasa de fusión de agujeros negros que esperamos detectar con este satélite LISA, para luego también poder bueno, dependiendo de teorías diferentes, puedes decir, bueno, me espero más o menos eventos y dependiendo entonces de lo que observamos vamos a poder discriminar una teoría u otra. Claro, porque se han detectado ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros, pero de agujeros negros de tamaño estelar, que están dentro de nuestra galaxia. Entonces, claro, esto genera pues unas ondas gravitacionales de una determinada frecuencia que se puede detectar con un detector de kilómetros de tamaño. Pero estos agujeros negros tienen otras ondas muy distintas, tienen unas longitudes de onda mucho más grandes y requieres un detector del tamaño del sistema solar, ¿no? Bueno, de la órbita de la Tierra. Son millones por lo menos. de kilómetros. Eso, millones de kilómetros. Eso también es impresionante. Van a ser unos satélites, son 3 satélites que forman, bueno, uno de otro de distancia de más o menos, si bien me acuerdo, 4 millones de kilómetros, que van a lanzar uno a otro rayos láseres y van midiendo cuánto tiempo se demora, un poco simplificado, cuánto tiempo se demora la luz de llegar de un lado a otro. Y si se demora más o menos de lo que esperas, es porque en ese momento ha pasado una onda gravitacional que ha cambiado el espacio entre los 2 satélites. A ver, suena ciencia ficción cuando hablas así, pero es un experimento que es real, que en 10 años lo van a lanzar. Bueno, y esas modificaciones, esas vibraciones del espacio se han detectado en detectores en la Tierra. Sí. O sea, que es la geometría del espacio se vibra y bueno, es muy curioso. Bueno, otra cosa que comentabas es que el efecto el feedback, o sea, el efecto que tiene el agujero negro para la actividad del agujero negro para evitar que caiga materia es bastante débil, ¿no? Afecta solo al centro de la galaxia. Incluso, bueno, habéis visto la formación de una pequeña barra en el centro de la galaxia. Habéis llegado a tener detalles bastante buenos, ¿no? En esta simulación. Sí. A ver, el objetivo de esa simulación es intentar entender también la formación de la Vía Láctea, porque también, bueno, volvemos que la Vía Láctea es uno de los laboratorios, el laboratorio igual más cercano que tenemos de formación de una galaxia.
Entonces sabemos mucho más detalles de la Vía Láctea, entonces también entender a nivel de simulaciones detalles de cómo se pueden haber formado y comparar con las observaciones nos ayuda mucho para entender en general también la formación de las galaxias. Claro. Bueno, en la imagen aquí tenemos precisamente la última fusión, ¿no? En rojo está el último agujero negro de una galaxia satélite que cae al agujero negro de nuestra galaxia que está ahí, que estaría en amarillo en el centro, ¿no? Es casi como si lo estuvieras viendo. ¿Qué escala de tiempo tienen estas fusiones? Ay, no me acuerdo, yo creo que son 1.000 millones de años, o 100 o 1.000 millones de Una años. cosa de esas. Años más, años menos. Sí. Bueno, la astrofísica es al orden de magnitud, o sea, Eso es. 10 a la 6, 10 a la 7, Más o algo menos, así. sí. Bueno, pues a mí ya con esto me queda una duda. Viendo eso, que se está haciendo simulaciones para entender la formación de galaxias tipo la Vía Láctea, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de cómo se ha formado nuestra propia galaxia, la Vía Láctea? Bueno, a ver, no podemos otra vez, no podemos no podemos estudiar toda la historia de la Vía Láctea. Lo que sabemos es, uno, estudiándola desde dentro, entonces ahora tenemos muchos datos también de unas observaciones preciosas que son las de Gaia, entonces no sé cuántos miles de millones de estrellas que tenemos mapeado, tenemos un cartografiado de muchísimas estrellas dentro de la Vía Láctea que nos dan todo lo que es la geometría de la galaxia, ¿no? Los detalles de la galaxia. Y luego eso lo tenemos bastante controlado, ¿no? Y esto lo podemos comparar con simulaciones también. Y entonces en simulaciones también, por ejemplo, aquí vemos cuando hay un satélite que cae dentro de la Vía Láctea, este satélite supuestamente deja también estrellas, ¿no? Deja estrellas ahí. Y esto lo podemos comparar con esto, lo llamamos stream, como colas, ¿no? Corrientes sí. de estrellas como fajas, ¿no? De estrellas que se ven en el cielo, que tienen propiedades diferentes de las estrellas que tiene en general la Vía Láctea, entonces por eso se piensa que estas vienen de otro satélite que ha sido, que se ha fusionado con la Vía Láctea. Entonces, todo este trabajo entre estudio de nuestra Vía Láctea, comparación con simulaciones y ver y estudiar otras galaxias que se parecen a la Vía Láctea desde afuera, entonces también con eso más o menos intentamos recomponer piezas, ¿no? De cómo ha sido la historia de nuestra galaxia. Estupendo. Bueno, vamos a seguir viendo pues, noticias recientes relacionadas con agujeros negros y con cuásares y con galaxias, ¿no? Bueno, aquí tengo un par de noticias también muy recientes, con los artículos que han originado las noticias. Se ha observado, por ejemplo, esto vamos a hablar como de récords del mundo, ¿no? Esta es la parte de atletismo. Hemos llegado a los deportes ya, ¿no? Ahora vamos a hablar de récords del mundo y estas cosas. Bueno, pues ha detectado por una parte pues uno de los cuásares más potentes, ¿no? Y por la cantidad de materia que tiene el agujero negro y por la cantidad de materia que entra en su interior. Y esto, una de las cosas interesantes es que este objeto se conoce hace tiempo, pero era tan brillante que se pensaba que era una estrella. Es de magnitud 16 y como no se pensó en medir la distancia, pues era una estrella. Y bueno, no, pues es un cuásar que está mucho más lejos, ¿no? Está un desplazamiento al rojo que lo sitúa pues, bueno, a bastantes, muy lejos, ¿no? Muy lejos. Pero se ve como si fuera una estrella relativamente cercana. Y es algo que se ha conseguido ver pues, revisando catálogos de objetos que ya se conocían. Revisando catálogos y haciendo un análisis espectral, ¿no? Pues hay un instrumento en el Observatorio de Chile, en el Observatorio Europeo Austral, que es un observatorio europeo pero está en Chile. El colonialismo sigue vigente aquí, ¿no? ¿No? Bueno, eso es colonialismo bueno, ¿eh? Bueno, sí, ¿no? hay chilenos trabajando allí, ¿no? ¿Tienes algo que comentar? Afortunadamente, la presencia de observatorios internacionales en Chile le ha dado a Chile el 10% del uso de esos telescopios que de otra manera no tendría acceso ningún científico chileno, con lo cual ha sido una ganancia para ambos. Gracias, Valentina.
Pues bueno, de hecho es el modelo de trabajo que se utilizó en las Islas Canarias hasta hace bien poco, ¿no? Cuando yo estudiaba astrofísica apenas había astrofísicos españoles ni proyectos de investigación españoles. Todos los observatorios que había en las Islas Canarias eran observatorios de países del norte de Europa. Pero bueno, ahora ya empieza a haber también colaboraciones y observatorios como está pasando en todo el mundo, ¿no? Los países pues van desarrollando su propia ciencia. Bueno, además los telescopios del VLT pues tienen nombres en las lenguas indígenas y bueno, hay pequeños detalles, ¿no? Bueno, pues seguimos con las noticias. Bueno, se piensa que que el agujero negro correspondiente a este cuásar tiene 17.000 millones de masas solares, lo que lo coloca pues entre los cuásares más masivos, ¿no? Los agujeros negros más masivos, ¿no? Y bueno, es muy posible, dado el tamaño de este objeto, que se pueda llegar a observar por interferometría, se pueda llegar a resolver, pero bueno, será algo que habrá que ver con el tiempo. Y bueno, también la cantidad de materia que acreta, ¿no? Parece que se traga una masa solar al día. Esto es inaudito. O sea, normalmente la cantidad de materia que acreta un agujero negro se mide en masas solares por año o en fracciones de masas solares por año. Los que se conocían que acretaban más materia eran como 3 masas solares por año. Este es una masa solar al día. O sea, no solo es muy grande, pero además tiene un montón de comida a su alrededor, con lo cual seguirá creciendo. Es bastante excepcional. Y bueno, otro récord del mundo, aquí hemos puesto una imagen un poco más como divulgativa, no hay una imagen que proceda del artículo. Este es el cuásar más lejano que se conoce hasta la fecha. Pues está, una época en la que el universo tenía 400 millones de años de edad, que es más o menos cuando está empezando la reionización, ¿no? Cuando están empezando las primeras estrellas, la época que comentábamos antes. Para referirse, en realidad, la edad de estos objetos depende del modelo cosmológico que utilices. Ahora hay bastante consenso en qué cosmología tenemos en el universo, pero para evitar líos se le suele calificar la distancia utilizando el número z, que z corresponde al desplazamiento al rojo de las líneas espectrales. Es algo que mides directamente en los espectros, así que dices, bueno, el z es 11, y eso pues con los modelos cosmológicos calculas la edad a la que corresponde, y si algún día cambian los modelos, el z sigue ahí, no tienes que volver a escribir los libros. Es prudente, está muy bien, hay que trabajar así. Y bueno, pues también se ve porque es muy brillante, ¿no? Y claro, precisamente pues es uno de los pocos ejemplos que se conocen ahora que cuadrarían con lo que estabas buscando tú, ¿no? Como los mecanismos para formación de agujeros negros, cómo explican que exista este objeto en el universo primitivo. Bueno, es un primer ejemplo, pero todavía con esto no se puede hacer análisis estadístico como nos gustaría a todos. Es como la época de la física de partículas, en la cual sacabas una placa fotográfica de un evento de desintegración de una partícula y te daban un premio Nobel, porque habías descubierto una partícula que nadie había visto nunca en una sola placa fotográfica, ¿no? Hoy en día necesitas analizar pues millones y millones de colisiones y estadísticamente analizar el fenómeno con mucho detalle, ¿no? Reduciendo al final los datos. Y esta es la fase a la que sería ideal llegar en la cosmología. Pues se piensa que este objeto pues está emitiendo luz y llegando hasta nosotros cuando el universo tenía 400 millones de años de edad, que es bastante escalofriante. Y la masa del agujero negro pues sería del estilo del de nuestra galaxia, 1 millón de veces la masa de nuestro Sol. Muy bien. Bueno, pues hablando de récords universales, parece que la tecnología está diseñada para buscar estos récords. Pero la pregunta es, ¿qué papel tienen estos instrumentos para entender la formación de galaxias? A ver, en general, todos esos nuevos telescopios cada vez aportan algo más, ¿no? Y nos llevan un poquito más lejos. Ahí estabas mostrando, claro, los de la izquierda es un resultado basado sobre estudio de datos que ya existen, ¿no? No con un telescopio nuevo. Entonces,
hay también un balance que no es fácil de hacer en la comunidad. Por un lado quieres sacar cosas nuevas y datos nuevos, por el otro hay muchos datos también que hay que analizar, ¿no? Entonces necesitas también técnicas nuevas con tantos datos, por eso ahora se recurre mucho también a la inteligencia artificial para poder analizar datos muy rápidamente y cantidades de datos muy grandes, ¿no? Porque antes no sé, tenías unas par de imágenes de cielo, o incluso muchas, ¿no? Incluso tenía observaciones de 1000 de galaxia, pero bueno, incluso 1000 de galaxias la puede cada una mirarla en tus imágenes y estudiar sus propiedades. Ahora que tienes, no sé, 100 millones de galaxias observadas, si quieres hacer un estudio estadístico, claramente no las puedes estudiar sus propiedades una a una. Entonces necesitas programar un ordenador que lo pueda hacer el trabajo por ti, ¿no? Entonces, bueno, también hay desafíos, ¿no? Que vienen también con esta cantidad de datos muy grande. Y este trabajo también, eso, que va, por un lado, estudiar la población en general, por otro lado, estudiar algunos casos específicos que podemos conocer con muchos detalles y que nos dan también, que igual son eso, los récords o objetos muy cercanos que podemos estudiar muy bien o cosas así, ¿no? Hay que balancear todos estos tipos de estudio de manera diferente de estudiar el mismo tema, que al final el objetivo es lo mismo. Al final lo que quieres es llegar a lo que se hace en física de partículas, ¿no? Que tienes un montón de datos y se analizan instantáneamente utilizando ordenadores y discriminando qué es ruido, qué es señal, ¿no? Y buscando pues, al final una aguja en un pajar, pero que lo hace un ordenador que quema la paja y se queda con la aguja instantáneamente, ¿no? Sí, el problema es que todavía hay cosas por las cuales el ojo todavía es más fino de lo que es el ordenador. Entonces, bueno, claramente todas las técnicas de inteligencia artificial están mejorando mucho, pero todavía hay algunos trabajos que necesitas el ojo fino de algún experto para estudiar detalles. Es más complicada que la física de partículas. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo. A algún astrónomo se le ocurrió, vamos a buscar el espectro de este objeto, y se dio cuenta de que era un cuásar y no una estrella, ¿no? Al final tienes el elemento humano que por lo menos hasta ahora todavía es totalmente necesario en astrofísica, ¿no? Y bueno, llegamos al último artículo que vamos a comentar. Bueno, este es también un artículo. Tú eres la autora principal, has liderado un equipo de docenas de personas en este trabajo. Y está hecho con un telescopio que está en Javalambre, está en España. Tenemos ahí una imagen del telescopio. Perdón, pero a mí sí que me gustan los telescopios, entonces yo sí que pongo imágenes de telescopios y cuando tengo ocasión. Estos grandes me gustan a mí también, ¿eh? No, ya. Los que no me gustan son... A ver, no que no me gusten, es que no... Ya. Estos grandes son estupendos. Esto es otra cosa. Sí, no, desde luego ni te voy a preguntar lo que cuesta, porque este sí que no podemos comprarlo en Aranzadi. ¿En Amazon? En unos años igual sí. Luego, si quieres, hablamos del precio del otro. Y luego, bueno, que más caro no es el telescopio en sí, es la cámara. La cámara, sí. Claro. Bueno, es lo que vamos a ver. Pues bueno, este proyecto se llama Javalambre Physics of the Accelerated Universe Astrophysical Survey, o sea, muestreo astrofísico del universo en aceleración, de la física del universo en aceleración en Javalambre, ¿no? Bueno, y entonces el telescopio ya está. El telescopio, tengo que dar los datos porque si no reviento, es 2,55 metros en el espejo principal y una relación focal de C3,5, parecía el telescopio que habíamos visto antes de los aficionados, porque hace falta telescopios muy luminosos para hacer un survey, para obtener muchos datos cada vez, ¿no? Una focal de 9 metros, foco Cassegrain, diseño Ritchie-Chrétien, espejos hiperbólicos. Si está en Amazon, yo lo miro, o sea. Bueno. Se puede ir a visitar, ¿eh? Se puede ir a ver. ¿Está grabado esto? Sí, creo que hacen visita guiada. A ver, ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, porque antes trabajamos en Teruel, pero ahora, a los que les interesa, hay abajo de la montaña hay un sitio que se llama Galáctica, donde hacen observaciones astronómicas de noche, y también un sitio muy bonito como un museo de astronomía, ¿no? Pero yo creo que también hacen visita guiada al observatorio. Esto se puede visitar, ¿no? Yo creo que sí. Vale.
Hablamos luego. Arreglamos una luego. visita, sí. ¿Alguno estaría interesado? ¿Tomamos nombres luego? Bueno. Vale, genial. Ya hemos conseguido lo que queríamos, podemos acabar ya. Bueno, entonces, bueno, esto, como comentabas, aquí la mayor inversión va a ser en la cámara, ¿no? Al final, que es lo que tiene que registrar los datos con muchísima precisión, ¿no? Tienes que tener píxeles muy pequeños y muy sensibles, que es lo difícil. Es una de las cámaras que va astronómicas que vas a bueno, que tiene, porque ya es activa, más gigapíxeles, ¿no? Nosotros tenemos, esta va a tener, son no con 3 gigapíxeles, ¿no? Y nosotros hablamos normalmente de megapíxeles, ¿no? Claro. En nuestra cámara, entonces es mucho. 1000 veces más. Bueno. Y habéis hecho pruebas con, bueno, una cámara de pruebas, una cámara más con menor resolución, pero habéis obtenido datos muy buenos con esta primera prueba. Entonces, el objetivo de, bueno, esto se llama, lo habéis llamado a esta misión de prueba JPass, que es el resumen de todo lo que he dicho antes, JPass Pathfinder. O sea, buscar el camino que nos llevará al JPass. El objetivo es obtener realmente como un cubo de datos. O sea, tenéis la matriz de ascensión recta y declinación con las posiciones de los objetos y luego un cubo con distintas longitudes de onda. Tenéis el espectro encima de las posiciones de cada uno de los objetos. Ese es el conjunto de datos ideal que desea cualquier astrónomo. O sea, tener todo el cubo de datos. Muy bonito. Es muy bonito. Sí. Eso se empezó hace, bueno, antes que yo llegara ahí, hace 15 años más o menos. Y bueno, un poco la historia es que Teruel tenía los fondos de inversiones de Teruel y tuvo la idea un astrónomo que entonces estaba en Granada, pero que es de origen de Aragón, de impulsar un nuevo observatorio, porque bueno, en Cabalambre hay condiciones de cielo muy buenas, no tanto como en Canarias, pero son condiciones buenas. Entonces, bueno, montó básicamente un nuevo observatorio y un centro de investigación que está en Teruel. Y de verdad la idea del proyecto es muy buena. Y básicamente es observar el cielo. Antes, al principio con el cometa estabas contando que hay banda ancha para sacar fotos en diferentes colores, ¿no? Básicamente esto es hacer lo mismo, pero con 56 filtros, o sea, sacas el cielo en 56 colores. Y esto te da, básicamente, por cada objeto que vas observando, sabes mucha característica. Los colores de los objetos te dicen mucho del objeto. Te dicen cuánto, por ejemplo, de una galaxia, cuánto viejas son las estrellas, qué tipo de composición química tienen, cuánto viejas son y qué tamaño tienen. Entonces, básicamente puedes saber, y bueno, la fotografía en sí también te da todos sus detalles, ¿no? Entonces, eso básicamente te da información sobre los objetos. También puedes, con esa información, digamos, espectral, más o menos medir la distancia de esos objetos y además sabes dónde están en el cielo, ¿no? Entonces, son muchas informaciones que se proporcionan con ese experimento. En vez de utilizar un espectrógrafo, utilizáis filtros. Eso es. Y a base de apilar imágenes tenéis el espectro reconstruido. Sí, a baja resolución. Entonces no puedes medir con un espectro normal, por ejemplo, puedes medir velocidades, ¿no? Claro. O sea, sí. Ahí, por ejemplo, hablábamos de los chorros que salen de M87, ¿no? Los chorros que están lanzados por agujeros negros. Para medir esos necesitas un espectro de alta precisión, ¿no? Eso no lo puede hacer este proyecto, pero bueno, puede hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es un proyecto muy interesante. Y bueno, simplemente con esta misión de pruebas habéis conseguido medir desplazamientos al rojo con una precisión mejor que 1% para desplazamiento al rojo de 0,9, que es más o menos como la mitad del universo observable. Está muy bien esto. Sí, está bien. Está muy bien. Con esto puedes medir las distancias con bastante precisión. La idea es poder, al final del proyecto, va a durar bastante, porque se demora a sacar imágenes pero la idea es tener para cientos de millones de galaxias, tener su posición en 3 dimensiones, tanto en el cielo como en la dimensión cuánto lejos están, ¿no? Entonces, con este cartografiado puedes reconstruir lo que es también la posición de las galaxias. Entonces, también lo que es la geometría de la materia y de ahí sacar informaciones sobre la materia oscura y la energía oscura, sobre la cosmología. Eso era el fin, digamos, el primer objetivo de este proyecto, ¿no? Luego hay muchas otras cosas que puedes hacer. Entonces, al final es un proyecto es interesante porque no tiene un solo
objetivo, ¿no? Se puede utilizar para hacer muchas cosas. A mí me recuerda como los primeros catálogos de estrellas que se hicieron a principios del siglo, ¿no? En los que se hacían pues, catálogos de todo el cielo, de fotométricos y espectroscópicos. Y con esa base de datos formidable, que fue hecha sobre todo por mujeres, además, en Estados Unidos, en el Observatorio de Harvard, con esos datos empezaron el diagrama de Hertzsprung-Russell, cuando se empezó la astrofísica propiamente dicha, ¿no? Una vez tienes todos los datos, puedes empezar a hacer ciencia. Es un poco, el objetivo recuerda un poco lo que estáis haciendo. Sí. Y bueno, que se supone que podéis llegar a ver, utilizando lentes gravitacionales, si he entendido bien, utilizando lentes gravitacionales podríais llegar a z igual a 2, ¿no? Con la misma precisión. A ver, para cuásares, por ejemplo, por eso también me ha interesado bastante este proyecto, porque para los agujeros negros que están acretando muy eficientemente, estos los podemos detectar independientemente de las lentes gravitacionales. Bueno, cuando eso a un redshift, lo que decimos eso, redshift 2 o 3, que significa cuando el universo tenía 1 o 2 miles, millones de años, ¿no? Entonces, podemos ir muy lejos. Sí. Y una vez tengan todos estos datos, pues puedes empezar a hacer deducciones, o sea, viendo la reconstrucción en 3D del universo, puedes ver cómo ha ido evolucionando, bueno, cómo ha sido la influencia de la materia oscura y de la energía oscura a partir de la materia visible, ¿no? Eso es, sí. Genial. Y bueno, una vez tengáis la cámara buena instalada, podréis mejorar en 3 órdenes de magnitud la precisión del proyecto. Bueno, el número de objetos. El número de objetos, vale. Esta cámara ya más o menos tenía la precisión final, ¿eh? De acuerdo. Pero era una cámara pequeña, entonces podía observar. Va a meter el campo. Lo que cambia mucho es el tamaño del campo. De acuerdo. Sí. Bueno, ya tenemos datos, ¿eh? Este verano ¿De la cámara buena? Sí. No son todavía, bueno, es todavía una zona pequeña, ¿eh? Hablamos de, ahora tenemos como unos 50 grados cuadrados, que ya son 50 veces lo que era este. El objetivo es 8.000 grados cuadrados, os digo, como una parte muy grande del cielo. Pero bueno, ya hay bastante para, como decimos, jugar por un tiempo. Sí. Bueno, la imagen que he puesto aquí, este es el cúmulo de galaxias más grande que habéis encontrado en el primer survey. Y bueno, ahí están dibujados precisamente el redshift, ¿no? En torno a 0,2, 0,3. Sí, ese es un cúmulo de galaxias que no se conocía. Y bueno, para detectar cúmulos, básicamente tú no sabes, cuando ves galaxias que están cercanas en el cielo, no sabes si pertenecen al mismo cúmulo o simplemente una está atrás del otro, está igual una atrás, otra adelante, no sabes si pertenecen a la misma estructura. Entonces, para saberlo, necesitas saber, bueno, básicamente su distancia, ¿no? Que se mide con el redshift. Pero claro, para hacerlo con espectroscopía, para sacar espectro es difícil, ¿no? En cambio, con esta técnica tenemos una estimación, aunque no precisa, pero una estimación suficientemente precisa de redshift para hacerlo hacia la vez. Aquí tenemos 30 o 40 galaxias a la vez. Para hacer un espectro tienes que utilizar una rendija, eso limita la cantidad de luz que obtienes, por lo tanto necesitas tiempos de exposición muy grandes. Eso es. Y también, bueno, los instrumentos también, los espectrógrafos son mucho más caros, y este instrumento es caro, los espectrógrafos son aún más caros, ¿no? Claro. Si pensamos en espectrógrafos como si fuera un prisma, pero bueno, suelen ser cacharros que ocupan como esta habitación, ¿no? Que se ponen en el foco Cassegrain. Son muy complejos como los instrumentos. Es como en cambio, esto al final, bueno, es un instrumento, es una cámara. Claro, pero es una cámara, es relativamente sencillo. Entonces, la idea es bastante... el problema, claro, que tienes que sacar imágenes con muchos filtros, y eso necesita tiempo, ¿no? Pero al final la idea es muy efectiva. Un espectrógrafo es como un laboratorio de óptica de precisión conectado a un telescopio, es muy complicado. Bueno, pues básicamente la pregunta que queríamos hacerte ahora es cuál es la importancia de este estudio, pero yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? No, la cuestión es eso, van a conseguir datos fotométricos de 64.000 objetos en 56 bandas, entonces... Esto es lo que se ha sacado con esto primero. Ajá, y ahora vamos a sacar por millones. Claro, eso es. Sí. Entonces, bueno, pues creo que con lo que ha dicho nos quedaba ya bastante claro. Vale. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa más, ya nos llega.
Y por una vez terminamos también puntuales. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentarle a Silvia? Sí. Siempre tengo preguntas. Bueno, entonces, ¿tenéis ya alguna hipótesis de qué vais a encontrar analizando la materia oscura, la energía oscura? ¿O esto de momento estáis recopilando datos y no os metéis con esas cosas? No, sí, hay un grupo de trabajo que quiere analizar los datos para eso, ¿no? No es fácil, porque estamos en la que se llama la era of Precision Cosmology, cosmología de precisión. Entonces, para sacar, ya tenemos una idea más o menos de lo que es la cosmología, de lo que de cómo es la geometría del universo, ¿no? Para llegar a los detalles necesitas, bueno, muchos datos, pero también necesitas procesarlos de manera muy precisa y no es tan inmediato, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que está trabajando en eso y hay muchos otros experimentos también que lo están haciendo al mismo tiempo, ¿no? Con otras técnicas. Entonces, igual, también lo interesante va a ser comparar los datos para igual incluso juntar datos, ¿no? En la imagen también aparecen las líneas rojas. Bueno, estáis analizando cómo puede trabajar este cúmulo como lente gravitacional, ¿no? Para objetos que pueda haber en... No, bueno, yo creo, si bien me acuerdo, las líneas rojas y las azules son los contornos de rayos X. Las azules son de rayos X, pero vale. según tengo apuntado... vale, bueno, puede que... Fiducial sources at redshift z igual a 2. ¿Cómo? El objetivo de las líneas rojas debería ser lentes gravitacionales. Igual donde te esperas ver el efecto de la sonda de la lente gravitacional de ese cúmulo. ¿Y esto forma una parte importante del trabajo o es también, como un añadido de...? Sí, vale. A ver, al final todo lo que son también datos fotométricos, o sea, de tomar imágenes, es que puedes buscar imágenes múltiples de lo que son objetos que tienen una lente gravitacional por delante. Entonces, lo que la lente gravitacional por delante hace, no solo que te magnifica la luminosidad del objeto, sino también, dependiendo de dónde se encuentra, también te puede crear imágenes múltiples del mismo objeto, ¿no? Y entonces también ahí, recreando lo que es la forma de la lente, al final esta lente gravitacional está hecha por materia, y materia oscura, materia que no se ve. Entonces, con eso también puedes estudiar lo que es la geometría de la materia oscura, cómo se distribuye alrededor de las galaxias, cuánta hay, y bueno. Sí, entonces eso también es uno de los objetivos de este proyecto. Te da información de la composición del cúmulo y a la vez del objeto que está ampliando, ¿no? Eso es, sí. Bueno, tienes que hacer las dos cosas a la vez, que es lo complicado. Eso es, sí. Bueno, ¿una pregunta? Bueno. Sí. Dime. Yo creo que, no me acuerdo, creo que era un petabyte por noche o algo así. Luego, no todos los datos se pueden almacenar, porque es mucho. Entonces, hay imágenes simplificadas que se almacenan y luego algunos catálogos procesados. Pero bueno, luego también hay manera de comprimir los datos para que sea más eficiente. Pero es mucho. Sí. Y eso también, eso es un trabajo, no es solo poder, procesar estos datos no es fácil, también enviarlo a los colaboradores. Aquí tenemos una colaboración de gente en todo el mundo, como compartir los datos no es fácil tampoco. Entonces, bueno, hay desafíos, tanto científicos como técnicos. Estupendo. Pues bueno, para tratar de esos desafíos seguiremos hablando aquí en el paro de Eratóstenes. Qué bien ha quedado. En las próximas sesiones, la siguiente será el 14 de mayo, como siempre a las 6:30, segundo martes del mes de mayo, aquí en el Museo Eureka. Hemos cambiado de canal de streaming, ahora nos retransmite Kutxa Fundazioa y bueno, estamos enormemente agradecidos por ello. Cualquier cuestión nos podéis contactar en Eratóstenes ZE, en aranzadi.eus.
Pasamos información en Instagram, TikTok y YouTube. Las sesiones están disponibles en YouTube, en el canal de Eratosthenes ZE. Gracias a Aranzadi porque no nos han echado todavía. Gracias a cualquier día. Gracias a DIPC por la colaboración que tenemos con vosotros. Gracias a Donostia Cultura. Gracias a Cucha Fundación. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene. Gracias, Silvia, sobre todo a ti. vosotros.